Mirad, el tema 55. Circuitos en serie, paralelo y mixto, cálculo de magnitudes. Los circuitos constan de elementos pasivos que pueden ser conectados en diferentes asociaciones, en serie, en paralelo o en mixto. Además existen otras asociaciones, menos comunes pero necesarias, como son la conexión en estrella y en triángulo, que utilizan en circuitos como los trifásicos. Esto es importante, el tema de conexiones en estrella y en triángulo, para luego los prácticos de trifásico, sobre todo para la compensación de reactores, de condensadores. Entonces, este es un tema en el que hay que hablar pues un poco de eso, de qué tipos de conexiones hay en los circuitos en serie, perdón, en los circuitos eléctricos. Y bueno, sobre todo hay que, cuando se asocian elementos en un circuito, pues cómo se calculan. Este es el segundo tema, la segunda parte, asociación de elementos pasivos en un circuito, cómo se asocian resistencias eléctricas en serie, las resistencias se suman. Esto tiene que saberse, es importante. La resistencia equivalente es igual al voltaje partido por la intensidad, que es igual a la suma de las resistencias. ¿Vale? R1 más R2 más R3 así hasta Rn. Si, sin embargo, están asociadas en paralelo, esto es 1 partido la resistencia total en paralelo es igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2 hasta así 1 partido de Rn. La típica fórmula que vemos en la ESO. Esto es así. ¿Vale? Y luego tenemos asociación de autoinducciones, que suelen considerarse bobinas. Esto en realidad se puede considerar que las bobinas son en serie, ¿vale? O sea, perdón, son resistencias. Y entonces tienen de hecho la misma asociación. Cuando están en serie se suman L1 más L2, así está Ln. Oh, mira, un espectador. Hola. Bien. Y en paralelo igual, 1 partido la bobina en paralelo, la L total paralelo es igual a 1 partido L1 más 1 partido L2 más 1 partido Ln. Y la asociación de condensadores es al revés. ¿Vale? Es 1 partido, si están en serie, 1 partido C total de condensadores total es igual a 1 partido C1 más 1 partido C2 más así hasta un más 1 partido Cn. Ay, entonces esto, pues el tema, la parte 2 del tema es sencilla. Esto no hay mucho que contar. Luego veremos cómo lo decimos. Después, estos eran elementos pasivos, elementos que reciben la electricidad, que son resistentes a ella, y luego la asociación de elementos activos en un circuito, generadores, básicamente. Los generadores en tensión se pueden aproximar a su modelo ideal, lo que únicamente consta de una fuerza electromotriz entre sus terminales. En este caso, mediante una conexión en serie de generadores se obtiene un generador cuya tensión equivalente es igual a la suma, hay que tener cuidado con la polaridad de los terminales, de cada uno de los generadores de la asociación. Es decir, cuando tenemos generadores en serie, básicamente se suman sus voltajes, siempre que estén bien hechos, bien puesto, ¿vale? Esto es lo que dice, cuidado con la polaridad de los terminales. Si conectamos un generador, el negativo al positivo, está bien. Si lo hacemos al revés, pues no se suman, se están restando sus voltajes, ¿vale? Cuando se sitúen varios generadores en paralelo, la tensión equivalente corresponde a la tensión del generador que aporte mayor FEM, frecuencia electromagnética. En el caso de utilizar generadores reales, el que hemos hablado ahora son generadores ideales. Estos, además de proporcionar una tensión eléctrica, van acompañados de una resistencia eléctrica que simula las pérdidas resistivas internas. En este caso, mediante la asociación de generadores reales en serie, se obtiene un generador equivalente cuya tensión es la suma algebraica de las tensiones de cada generador y cuya resistencia equivalente es la suma de las resistencias internas de los generadores.
cuando tenemos una tensión real, aparte de nuestro generador, se le añade en serie una resistencia, ¿vale? Como si estuviese... Es la resistencia que se va por el calor, ¿vale? Cuando se calienta un generador, en realidad no está transmitiendo toda la energía, toda la electricidad que debería, porque hay parte que se pierde como calor. Entonces, bueno, pues así lo idealizamos, lo modelizamos. ¿Vale? No es conveniente conectar en paralelo generadores reales, dado que se producen corrientes internas entre ellos, lo que hace que se pierda carga que disponen de forma inútil. Ok, esto parece fácil. El siguiente apartado son divisores de tensión y de intensidad. Aquí hay unas maravillosas gráficos, circuititos. Un divisor de tensión consta de cierto número de resistencias conectadas en serie y alimentadas por un generador. La caída de tensión en cada resistencia, de forma genérica, se indica con la expresión V sub n es igual a V por Rn partido por la resistencia equivalente. Esto no sé muy bien qué es, pero ya lo veremos. Vale, para calcular el voltaje en cada una de las resistencias que hay en un divisor de tensión. Sin necesidad de averiguar la intensidad. Normalmente cuando tenemos un circuito averiguamos la intensidad del circuito en serie y así podemos saber qué voltaje hay en cada resistencia. Pero si tenemos Rn resistencias, o sea, mogollón, es difícil saber cuál es la intensidad total, o al menos nos costaría más. Entonces tenemos el divisor de tensión, ¿vale? El voltaje en cada una de las resistencias es igual al voltaje por la resistencia que queremos averiguar partido por la resistencia equivalente, que son todas, la suma de todas, ¿vale? De esa manera pues es más rápido. Interesante. Y a su vez tenemos el divisor de intensidad. La configuración de un divisor de intensidad consiste en un número de resistencias en paralelo, ¿vale? Ahora, el divisor de tensión estaban en serie, por eso era fácil saber la resistencia equivalente porque es la suma de todas las resistencias. Estas, al estar en paralelo, provoca la desviación de una corriente eléctrica por cada resistencia. El valor de cada una de estas corrientes será de forma genérica y sub n es igual a I por la resistencia equivalente por partido R sub n. En este caso, al estar en paralelo, la intensidad es la que se divide, ¿vale? En serie se divide el voltaje entre cada resistencia y en paralelo lo que se divide es la intensidad. Porque el voltaje llega al mismo a cada una de las resistencias, pero llega con la diferente intensidad. Vale, es fácil saber por qué en realidad. Cuando tenemos una resistencia, lo que está haciendo esa resistencia es bajar el voltaje total, ¿vale? Porque está gastando ese voltaje, está gastando esa electricidad, por así decirlo, ¿vale? Entonces, por eso, a la salida de cada resistencia hay menos voltaje, porque la resistencia hace que haya menos. Y la intensidad se mantiene. La intensidad, que es el número de electrones en un momento determinado, siempre es el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que tienen menos energía. Podríamos decir que las resistencias cansan a los electrones, ¿vale? Entonces salen los mismos después de cada resistencia, pero están más cansados. Cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo, la cantidad de energía con la que llegan los electrones es la misma, ¿vale? Pero obviamente al estar divididos en varios a la vez, la intensidad, el número de electrones es en lo que se divide, cambia, ¿vale? En este caso
en el mismo punto tenemos que acceder a muchas resistencias, entonces mandamos a cada un electrón, a electrones diferentes, a pocos electrones, los dividimos entre todos los que hay. Pero la energía con la que llegan es la misma, ¿vale? Pues el voltaje es el mismo. Y la intensidad es esta, se divide. Y sub n es igual a I por la resistencia equivalente, que recordamos del apartado anterior. Cuando son resistencias en paralelo, pues 1 partido R total más 1 partido es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 hasta 1 partido Rn. En fin. Muy interesante. Ok. El siguiente apartado es los teoremas de Thevenin y Norton, que son también para saber la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Todo circuito eléctrico puede ser sustituido por un equivalente que consiste en una fuente de tensión, V de Thevenin, y una resistencia en serie, VR de Thevenin. ¿Vale? Es una forma de hacer equivalentes circuitos que sea más fácil averiguar sus elementos. Entonces aquí te explica cómo hacerlo. Eliminando la carga del circuito, la resistencia serie de Thevenin será igual a la resistencia equivalente vista desde el lado de la carga. Habiendo cortocircuitado los generadores en tensión, la tensión equivalente de Thevenin se calcula analizando la tensión que se obtiene en bornas de la conexión prevista para la carga. También es posible sustituir cualquier circuito por un equivalente de Norton, que corresponde a una fuente de intensidad, y sub Norton, equivalente en paralelo con una admitancia de Y sub Norton. Es lo mismo que lo de antes, pero con intensidad en vez de voltaje, ¿vale? Y con una admitancia en vez de una resistencia, pero que son más o menos iguales. Existe relación entre las magnitudes obtenidas de ambos teoremas, Thevenin y Norton, según la siguiente expresión. R de Thevenin es igual a 1 partido por I sub Y de Norton, y V de Thevenin es igual a I de Norton por R de Thevenin. También utilizo esos apuntes, que son los que uso para estudiar realmente. Entonces esto de aquí, que es de Magister, es un resumen, me sirve para saber por dónde empezar, y esto es lo que estudio realmente. ¿Vale? El tema 55. Entonces voy mirando un poco si tiene exactamente lo mismo. También te digo que estos apuntes son de una persona que la electricidad pues era su tema y son realmente complejos en la parte de electricidad. Pero bueno. Pero vamos, que básicamente tiene lo mismo. Aquí tiene Thevenin y Norton. El siguiente tema apartado es el principio de superposición, que este indica que la respuesta de un circuito lineal a varias fuentes de excitación actuando simultáneamente es igual a la suma de las respuestas que se tendrían cuando actuase cada una de ellas por separado. Aquí lo explico un poco mejor. Tenemos un circuito que tiene varios generadores. Si averiguamos la intensidad de una parte del circuito como si estuviese solo uno de los generadores, y luego hallamos lo mismo como si solo estuviera el otro generador, la suma de los dos es el total. Es un poco lo que dice el principio de superposición. Ok, y luego tenemos el teorema de reciprocidad. La intensidad que circula por una rama de un circuito lineal y pasivo cuando se intercala una fuente de tensión E de otra rama es la misma que circularía por esta última.
si se intercala la fuente de tensión E en la primera. Es que todo es un poquito complicado. Luego, tampoco es tan difícil, pero así dicho, pues, en fin. Creo que viene a decir un poco lo mismo que el anterior. Pero vete a saber. Bueno, esto ya veremos lo que es. Es que realmente no dicen mucha cosa. Mira, fíjate. Fijaos, gente. Como si fuera a escribir de verdad. Fijaos, gente. Ok. La siguiente es un poco más... Dice más cosas, por lo menos, ¿vale? El siguiente apartado. Asociación de impedancias con conexión en estrella y en triángulo. Esto sí es importante. Estas conexiones son habituales en circuitos trifásicos. De hecho, los problemas solo aparecen en circuitos trifásicos. Existiendo entre ellas una relación de conversión que permite saber los valores de las impedancias de una conexión en función de los valores de impedancia de la otra. En estrella es así. Así, esto es en estrella. Estos son impedancias, ¿vale? Las zetas. Y estos son ramas del... Por eso son de circuitos trifásicos, porque por cada una de estas puntitos va una rama del circuito trifásico. Son 3 ramas, ¿vale? Y en triángulo pues eso es igual, lo mismo. Lo que pasa es que pues, están conectadas entre sí. En la estrella están conectados a un solo punto y en triángulo están conectadas entre sí, formando un triángulo. ¿Ves? Por eso, por lo que se llama así. Ok. Y luego, pues bueno, tienes aquí unas fórmulas potentes de cómo se te convierte en cada una de las cosas. De estrella en triángulo, ZAB que es la impedancia que hay entre A y B, sería igual a ZA por ZB. Como en estrella cada impedancia va por su lado, está conectada solo a una rama. ZA por ZB más ZB por ZC más ZA por ZC partido por ZC. Esto es ZA por ZB partido por ZC más ZB más ZA. Y así más o menos puedes ir averiguando, ¿no? ZCA es igual a ZA por ZC, los dos que se conectan entre sí, partido por el contrario, ZB, más los dos que se conectan entre sí, ZA más ZC. Pues es fácil esto, ¿no? ZBC, ZB por ZC, partido ZB, ZA más ZB más ZC. Y de triángulo a estrella, pues esto es un poco lo mismo. En triángulos cada impedancia está conectada a una sola rama, entonces es ZA por ZA, perdón, ZA, ZB y ZC. ZA es ZCA por ZAB, partido por ZAB más ZBC más ZACA. Madre mía. Así dicho, es que es como... ¿ok? En definitiva es ZCA por ZAB partido por Z triangulito. ¿Qué cojones está haciendo triangulito? La suma de todos.
Z triangulito es ZAB más ZAC más ZBC. Al final es multiplicar todos los que tienen A, ZAB, Z por ZAC y restar y dividir por la suma de todos. Esto, por cierto, se llama el teorema de Kennelly. O de Kennelly. Como Kennedy, pero con doble L. Kennelly. El de este triángulo no tiene nombre. Pobres. Bueno, eso es básicamente un poco todo. Y el último apartado es asociación de elementos pasivos en corriente alterna. Esto lo que hemos visto es todo en corriente continua, ahora en corriente alterna. Se siguen las mismas reglas, teniendo en cuenta que las impedancias en corriente alterna disponen de una parte real y una parte imaginaria. Esto es importante. Mediante la combinación rectangular de ambas se obtiene el número correspondiente al valor de una impedancia que constará del módulo z y el argumento alfa. El ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. Rarísimo. Pero vamos, básicamente que es igual pero con números complejos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta cosas de números complejos y en fin. Aquí lo explica mejor. Básicamente una impedancia Z sería R, la parte real, más JX, la parte imaginaria. ¿Vale? El módulo de Z sería pues eso, la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado. El ángulo phi sería el arco tangente de X partido por R. Bueno, aquí he dicho alfa en el magíster, pero se suele llamar ángulo phi, no ángulo alfa, en fin. Y la forma polar pues es E partido por phi, o sea, partido no cosa así, rarura, una especie de caja. Z, phi. A ver, yo qué sé, números complejos. Oh, mira, un gato. Hola, gato. Ok. Madre. Mira, es lo que os digo. Es la locura. Estos apuntes son tan completísimos. Yo no voy a saber tanto. Y a ver. Mis apuntes de verdad tienen un apartado más, porque estoy acabado. Tienen un apartadito más que se llama resolución de circuitos con las leyes de Kirchhoff. El método de las mallas y el método de los nudos. No sé si ponerlo o qué. Y nada, luego tienes unos ejercicios, ¿no? Bueno, pues bien. Entonces, yo lo que suelo hacer para añadir un tema nuevo, que es lo que voy a hacer ahora, es primero leerme el resumen que me acabo de leer de Magister. Luego le echo un ojo al resumen de mis temas, ¿vale? Que suele ser más completo, suele tener más cosas, pero suele ser más esquemático, ¿vale? Madre mía, qué pronto es. No está pronto. Bueno, pues yo creo que va a ser fácil, ¿vale? Pues vamos a ello. Entonces, cojo mi bolígrafo. Uso el mismo boli que voy a usar en la oposición, un Bic negro, Bic cristal, que son de mis favoritos. ¿Vale? Supongo que no usaré este, sino que me compraré otro, pero será el mismo. ¿Vale? Yo como ya tengo estos temas para estudiar, lo que hago es añadir una parte extra, digamos, porque considero
que esto, bueno, hay diversidad de opiniones al respecto, pero considero que unas oposiciones habría que explicar, unas oposiciones de profesorado habría que explicar un poco cómo voy a explicar este tema en clase, digo yo, porque se supone que aprendo esto para enseñárselo a mis alumnos. Luego la teoría, la práctica, bueno, en fin. Si queréis otro día hablo de eso. Entonces tengo aquí un pequeño índice que siempre utilizo. Pongo el título, el índice, que es esto mismo. Pongo la introducción, que suelo copiarme esta. A veces añado cosillas. Luego hago una relación de ese tema con otros. Una relación de ese tema en la LOMCE, aunque siempre pongo la misma gilipollez. Pongo las competencias clave. Esto lo suelo unir ya en una sola que llamo relación con la legislación. Competencias clave que se trabajan en este tema. Me lo invento, porque son así las competencias. El tema en sí, que no pongo nada porque es el tema que me voy a leer. Y luego, pues, cómo enseñaría esto en clase, la metodología de aprendizaje, cómo voy a utilizar las TICs en este tema y la conclusión. La conclusión que, bueno, suele ser, pues eso. Y la bibliografía, que me la copio normalmente de Magister, que lo tiene bastante bien. En este caso, tiene mogollón, yo pongo menos. Esto, ¿vale? Pues suelo poner alguno que me vaya a acordar, porque hay que tener en cuenta que esto de luego hay que acordarse. Vale, entonces, por ejemplo, este me hace mucha gracia porque este fue profesor mío, yo creo. VM Parra Nieto, teoría de circuitos de UNED, aunque no pone la fecha. Luego lo miro en internet si no. Y luego, pues yo qué sé. Este suena bien. Mora Fraile J, 2012, circuitos eléctricos Madrid Pearson. Yo creo que este me podría acordar, ¿no? Mora Fraile J, 2012, circuitos eléctricos. Ok, pues así vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces empiezo escribiendo, no sé si debería tener aquí una especie de tema 55. Se llama circuitos en serie. Bueno, circuitos serie, paralelo y mixto. Cálculo de magnitudes. Lo hago a mano porque se supone que luego tengo que escribir a mano. Yo qué sé. Si queréis poner algo en el chat, aquí aparece el chat, ¿vale? Yo qué sé. No hay nadie, solo hay una persona mirando, ni siquiera sé quién es, así que... Pero bueno, por si en el futuro alguien más quiere estar conmigo y quiere contarme algo, pues le voy a escuchar, leer. Venga. Bueno, sigo. Estaba poniendo en algunos sitios. Vale, bueno. Circuitos en serie, paralelo y mixto. Cálculo de magnitudes. Luego va el índice. Que el índice pues es lo que copio de aquí, pero luego poniendo alguna cosilla. Entonces sería básicamente introducción. Luego relación con otros temas.
Después relación con la legislación. Aquí pues eso, meto las competencias, meto la LOMCE y meto el Real Decreto 48/2015 de 14 de mayo, que es el currículum de la Comunidad de Madrid. ¿Qué más? Aquí va el tema. Entonces, en el tema a veces añado cosas, otras veces, bueno, no sé, asociación de elementos pasivos. En un circuito. Asociación de elementos activos. En un circuito, eso recuerda que son los generadores. Divisor de tensión e intensidad. Luego vendría el teorema de Thevenin y Norton, principio de superposición, teorema de reciprocidad. Yo aquí estos los metería los tres en uno, por no poner tres, que se me hace el índice muy largo. Y los llamaría principios y teoremas. Principios y teoremas más importantes. Y luego pues eso, conexión en estrella. Bueno, conexión de impedancias. Impedancias en estrella y en triángulo. Y en triángulo. Y luego por último, eso, asociación de elementos en corriente alterna. Vale, entonces luego sigo con mi cosito que tengo aquí, mi chuleta, metodología de aprendizaje. Tics. Y conclusión. Ok, entonces bueno, me queda ahí un índice majete. Que bueno, si me da ese tiempo, pues tengo 2 horas para escribir. Si me da tiempo a todo esto, pues bueno, lo pones. Y si no, pues no lo pones. Hay que dejar hueco para el índice al principio y ponerlo al final, por si acaso te llega porque te dejas. Y bueno, pues eso. Vale. Y entonces, bueno, empiezo. Yo siempre empiezo igual. Hemos elegido. Dejo aquí un espacio. Bueno, hemos. El tema 55. Así, he elegido el tema 55 que nos habla de circuitos en serie paralelo y mixto y el cálculo de sus magnitudes. Tengo un gato aquí delante. Hola, gato. Saluda. Hola.
Le gusta ponerse encima de mis apuntes normalmente. Bueno, continúo. Para una introducción, que bueno, más o menos pues es la que hay aquí. Pone meter introducción del tema 54. El tema 54 lo hice el otro día. Para sobre electricidad y eso. Bueno, pues voy a poner alguna cosa sobre circuitos. Y voy a copiar lo que puse en el 54. La electricidad y su control. Es uno de los mayores logros de la humanidad. Bien, sigo. Bueno, suficiente con esto. Y ahora. Bueno, voy a poner para...
Para controlar y movilizar esta energía se utiliza el concepto de los circuitos eléctricos. Y aquí pongo todos los circuitos eléctricos. Constan de elementos activos y pasivos. Y hablo de cómo pueden ser conectados, ¿no? Diferentes asociaciones. Serie, paralelo y mixto. Pero necesarias. Trifásicos. Vale, pues esto es la introducción. Me queda un poquito corta, la verdad. Voy a poner un poco más sobre los teoremas. Vale. Buenos días. Entonces, después de la introducción, el siguiente tema es relación con otros temas. El siguiente tema no, el siguiente apartado. Entonces, tengo aquí mi temario de todos los temas. 71 en concreto. Y cómo están relacionados entre sí. Este es uno de los temas, el tema 55, en los temas de electricidad y circuitos. Y entonces, tampoco puedes ponerlos todos, son 7, serían muchos. Entonces, bueno, los que más se parezcan. Obviamente el tema 55 es está muy relacionado con el 54, que habla con las magnitudes que tienes que averiguar en el tema 55. Y con el tema 57, que te habla de circuitos electrónicos, ¿vale? Que es lo mismo, pero electrónico. Pero vamos, la base es la misma. Gracias, Aitana, tú también puedes.
Eso es lo que voy a poner, yo creo. El 54, el 57 y el 58 quizás, que son circuitos electrónicos analógicos básicos. Vale. Pues nada. Esto es para que parezca que te sabes más temas de los que te sabes, ¿no? Y así decir, me he elegido ese tema porque... pero podría haber elegido este otro o este otro. El tema 55 está relacionado con el tema 54. El tema 55 está relacionado con el tema anterior, el tema 54, obviamente, que nos habla de las magnitudes y leyes fundamentales que rigen la electricidad y los circuitos. Y además, guarda relación con los temas. Lo hemos dicho, 57 y 58 creo. Que nos hablan de los circuitos electrónicos. Entonces hay que poner un poco de esto. Los circuitos electrónicos son básicos hoy en día, fundamentales. Y poner que este tema sirve de base. Sirven de base. Pues ya está. Pues ya está relacionado. Pim pum. Siguiente cosa. Relación con la legislación. En la relación de la legislación hay que poner 2 o 3 cosas. ¿Cómo se relaciona ese tema con la LOMCE? Con el currículo, el Real Decreto 48/2015 de 14 de mayo, y con las competencias básicas. Bueno, las competencias clave, yo que sé, un invento. Que son estas 7, que también las tengo aquí para acordarme bien. Entonces, empezamos con la LOMCE. Y siempre pongo lo mismo. O casi siempre. Aquí en este se puede ver mejor. En la ley orgánica de modificación de la LOE,
La LOMLOE. Se da gran importancia a la tecnología. ¿Veis? Esto me cabe para casi todo. Y sobre todo, a sus aplicaciones en la vida real. Esto es verdad, pero gracias, Chover, por seguirme. Hola, ¿qué tal? Vale. Bueno, pues aquí es importante conocer no solo a nivel teórico el fundamento de la electricidad, sino a nivel práctico. A un nivel práctico. Más práctico que esto. Saber aplicar los diferentes teoremas. Bueno, vale, perfecto. Sus aplicaciones en la vida real. Me sirve. Y ahora, en el Real Decreto, en el Real Decreto que se escribe RD 48/2015 de 14 de mayo, donde se indica el currículum de las asignaturas de la ESO y bachillerato. La electricidad tiene hay que decir en qué asignatura se da este tema, ¿no? Hay que decir que se da en TPR en la ESO, en tecnología en cuarto de la ESO
y en tecnología industrial en bachillerato. Vale, y ahora se indican las competencias. Y las competencias pues son 7 y hay que intentar poner las máximas. Obviamente este tema va a trabajar la competencia matemática y básica de ciencia y tecnología, la competencia digital, pongo, porque es la base. Y yo siempre pongo que la conciencia y expresión cultural, aunque bueno, en este caso se me hace un poco raro. Cuando electricidad, pues como tienes que hacer... Yo esta no la voy a poner, ya se me hace demasiado. Cuando hablamos de electricidad en general y como a veces se habla del ahorro de energía y tal, pues bueno, lo pones. Conciencia y expresiones culturales, pero cuando hablamos de magnitudes de la electricidad, no lo acabo de ver. Ok, pues matemática y básica de ciencia y tecnología y digital. Aunque parezcan dos, competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, es una solo. O sea, ¿quién entiende las competencias? Nadie. Pues eso. Ay. Primero hago una línea aquí para que me acuerde de... Porque si no se me va el margen. Ok. El cálculo de magnitudes en circuitos eléctricos. Es básico. Para la competencia. Matemática y básica de ciencia y tecnología. Pero también es uno de los fundamentos. O es fundamental. Eso me gusta. Es fundamental para la competencia digital. Vale, ahí ya no puedo poner mucho más. Es que no me salen más competencias. Hola. Perfecto. Pues nada. Una vez hecho eso, pues entra el tema.
pones el tema en sí. Yo no lo pongo, no escribo el tema porque si no, no me da la vida. Entonces cuando me lo estudie, pues echo mano del tema en sí. Y ahora la metodología de aprendizaje. Hay que decir que ese tema va a ser, pues eso, competencial. Se va a buscar saber hacer en vez de aprendérselo solo, ¿no? Que los chavales hagan circuitos. No solo que se sepan las fórmulas, sino que las hagan. Eso es lo que voy a poner. Que voy a hacer unas oposiciones a profesor público. Tendré que... Pues eso. Tal cual. Voy a ponerla aquí. En clase se explicará que la electricidad es una energía comunista. Las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff, que igual era hasta comunista de verdad. A ver. Kirchhoff. Kirchhoff. Gustav Kirchhoff. Pues no. Es del siglo XIX, obviamente. Además es alemán, no ruso. Bueno, prusiano. Qué tío, el Kirchhoff. Bueno. Puede ser interesante. Hay un tema, el tema 1, 2 y 3, que habla de la energía en el mundo y en la energía en España. Bueno, el tema 3, en realidad. El tema 1, 2 y 3 que yo lo tengo juntitos, pero el tema 3 es el que habla de la electricidad en España. Podría poner la electricidad en la Unión Soviética. Uy. Electricidad con perspectiva de género. Pues hace un hilo de eso, de la electrificación de la Unión Soviética. Yo lo leería. Y de la electricidad en barcos. También lo leería eso. ¿Hay algún barco que utilice el propio movimiento del barco para generar electricidad? Eso molaría. Que mueve unas turbinas. Así. Y que fuese eso lo que le diese electricidad. Así. La energía que utiliza para mover el barco se utilizaría solo para mover el barco. ¿No? No sé. Ya hablaremos de eso. Que me lío, que me lío.
Pues eso, en clase buscar un enfoque competencial para abordar este tema enfocado en el saber hacer. Esto le gusta mucho a la gente. No significa gran cosa más que eso, que hacen ejercicios, pero bueno, está bien escrito. Ay, así que será imprescindible. Problemas. Y, o sea, la realización de prácticas, la realización práctica mediante problemas simulados, ya hay que poner para que quede así también como más en la moda, lo más cercanos posibles a la realidad. Que los circuitos sean como reales, ¿no? Que hablen de cosas reales, no sea un circuito así genérico, sino circuito de un, yo qué sé, de una planta de bomberos, yo qué sé, cosas así. Circuito de un barco. Y así lo tienen que resolver. Ay, y la posibilidad, bueno, mediante la creación. La creación de circuitos físicos, eso también está guay. Aunque mira, este año no me va a dar tiempo a hacerlo. Creo que lo haré en junio, a ver si puedo. Que creen circuitos físicos, pues hechos así, poniendo resistencias y movidas. Y así se puede ver de primera mano que lo que has modelizado pues está bien, ¿no? Que tus ejercicios tienen una aplicación en la vida real, son reales. Un circuito físico realizado tras la modelización. Se puede apreciar. Cómo se aplica en la realidad lo he visto en clase, cómo es una resistencia en la vida real, por qué la resistencia es importante, en fin, ese tipo de cosas. Y también se utilizarán simuladores.
poco más de ellos, cómo se llaman y qué son los simuladores simbólicos, los simuladores realistas. Y en los simuladores es más sencillo investigar o conocer las magnitudes que has estudiado y todo eso, ¿no? Quiero decir, la resistencia, tú puedes hacer la suma de resistencias y luego lo puedes mirar en un circuito físico o en un simulador, puedes ver realmente cuál es la resistencia total, y yo qué sé, cosas así. Ok. Vale, más o menos con eso ya. Y ahora el uso de las TICs. Pues eso, en este caso sobre todo simuladores. Tinkercad como un simulador realista y Cocodrile como un simulador simbólico. Yo qué sé. Vamos a poner lo mismo que en el tema 54. Ya estaría. Y luego voy a poner algo que se pongo en todos los temas, que es el uso de Moodle, ¿no? Todas las prácticas que se... Hola, Aitana. Bien. Estoy acabando. ¿Tú qué tal vas? ¿Qué estás estudiando hoy? Sí, macho. Es así. No es mala idea. Streaming comiendo también. En fin. Todas las
las prácticas que se realicen en clase se centralizan en un aula virtual. De hecho, mientras estaba preparando el streaming estaba mirando qué etiquetas puedo utilizar y hay una etiqueta literalmente se llama así, comer y charlar o algo así, no sé. No hay una de estudiar, por cierto. Bueno, ahí están a descansar entonces, ¿eh? ¿Qué tal ha ido? Es verdad, es verdad. Ay, se centralizarán en un aula virtual tipo Moodle. Donde los alumnos podrán enviar sus trabajos. Leer la teoría. E incluso evaluables. Vale, siempre pongo esto para ponerlo de los temas, lo de Moodle, porque yo qué sé, es algo que realmente utilizo. Ay. Mira, Chover, ¿has visto ahí a mi gato? ¿Durmiendo? Y es un poco lo que voy a contar ese tema de las TICs. Después de las TICs ya va la introducción. Sí, es un poco nazi el moderador. Ya lo he visto. En fin. Después de esto ya se lo quedará la conclusión. Pues que este tema la verdad es que no sé qué poner de conclusión. Porque... Bueno, voy a poner, yo qué sé, que el control de la electricidad, algo así. El control de la electricidad es importante.
El control de electricidad es lo que ha hecho tan relevante esa tecnología. Por ejemplo, ¿no? Suena bien. Electrónica, informática, todo eso es lo que ha llevado la electricidad. Y la robótica también. Este control sería imposible sin las magnitudes, sin los principios y como hemos dicho, los principios y magnitud, ¿no? Y teoremas. Sin los principios y teoremas. Vistos en este tema. Yo que sé, con eso ya vale, ¿no? Yo diría que sí. Y ahora la bibliografía, como he dicho antes, voy a coger solo a dos. Y además es que uno de esos es también del tema 54, nuestro amigo Parra Nieto. Entonces, Parra Nieto, J, ¿no? VM, Víctor Manuel, creo. 2000, se llama Teoría de Circuitos. De Publicaciones UNED. Y luego aquí también voy a poner a Mora Fraile J 2012, circuitos eléctricos. De Pearson. Y con esos dos y ya está. Esta es mi hoja con la mini letra que me caracteriza. Esto es lo que pongo. Esto es lo que pongo al principio. Hostia, no tenía ni idea de eso, Aitana. Luego te pregunto. Luego pongo todo esto, toma 55, todo lo que hemos estado hablando antes. Y después al final pongo esto de atrás. ¡Pam! Lo presento. ¡Pam! Y un 10. Y le digo al del tribunal, estamos en un museo. Y él me dirá, no, esto es una clase. Y yo le diré, porque es que esta obra de arte. ¡Pam! En fin. Y una vez terminado el tema 55, pues a la pila con el resto. Hop.
¿Y ahora qué? Ahora que seguir. Esto se guarda, que este es el de Magister, esta ya no me sirve. Me he metido lo otro. Y nada. Luego después a seguir a estudiarme el tema 1, 2 y 3. Vale, entonces, bueno, pues eso. El próximo día no sé qué haré. No sé si estudiar así tal cual o hacer otro tema o unos prácticos o no lo sé. Ahora me voy a hacer la comida, que también es importante eso. Hay que comer para estudiar bien. ¿Vale? Y nada, muchas gracias por verme. Suerte en vuestros exámenes también.